Gracias, David, por esas merecidas palabras. Es para mí un enorme privilegio estar con todos ustedes aquí en la presentación de este terrible informe, que la verdad es que deprime. Bueno, vivo, como decía David, en Los Ángeles, que es antes que ninguna otra cosa una gran ciudad mexicana, una ciudad llena de hispanoparlantes, de grandes tacos, de grandes tradiciones mexicanas, mercados coloridos, música, amor por el fútbol. De hecho, vivo en la segunda ciudad con más mexicanos del mundo, y vivir allá me ha permitido entender muchas cosas. Una de ellas es cuáles son las verdaderas deudas de nuestro país con la gente que se va, con tantos mexicanos que se van. En mi experiencia, los migrantes que se van de México arrastran resentimientos innegables. Nadie como ellos para reconocer la larga lista de cosas que su país de origen, que es también evidentemente el mío, olvidó proveer. La lista es tristemente muy larga. En las muchas conversaciones que he tenido con la audiencia de Univisión en Los Ángeles, me han compartido muchas quejas. No creen en el gobierno, en el sistema bancario, en los medios de comunicación, no creen en las empresas ni en la autoridad, no creen en muchas cosas. Creen en ellos mismos, creen en la familia, creen en la fe y sí creen en el fútbol, que a veces es lo mismo que la fe, sobre todo para un cementero como yo. Pero de toda esa larga lista, el reclamo central siempre termina siendo el mismo: la educación. En México nunca me enseñaron esto o aquello, me dicen. En México nunca me enseñaron, por ejemplo, a llevar contabilidad. Varias personas me han dicho eso. Gente que empieza su negocio allá, es otro asunto para ustedes en el futuro, para que nos depriman una vez más. En México no aprendí a leer como debía. Tuve que aprender mi oficio por mi cuenta. Tuve que hacerlo para comer. Tuve que abandonar los estudios porque la escuela me aburría y no había para comer, que es algo de lo que Mexicanos Primero ha hablado antes. En fin, y después está ese otro reclamo constante, tan natural si lo piensa uno bien. En México nunca aprendí a hablar inglés. Hace unos días el equipo de Univisión en Los Ángeles visitó una preparatoria local allá en el sureste de la ciudad. Platicamos con 20 o 30 muchachos de origen hispano, la mayoría evidentemente mexicanos, como siempre pasa en Los Ángeles y en el sur de California. Cuando les preguntamos cuál es la herramienta que quisieran otorgarle a la comunidad hispana si tuvieran una varita mágica como de Harry Potter, la mayoría coincidió: nos gustaría que hablaran mejor inglés. Me emocionó, pero también me dolió escucharlo. En el fondo, lo que los muchachos querían era remediar una de las grandes deudas del sistema educativo mexicano, una deuda tan grande como la que hoy hemos tristemente escuchado. Y es una preocupación plenamente justificada la de estos chicos. Como toda lengua franca, el idioma inglés funciona a principios de este siglo XXI como una llave maestra, un ábrete sésamo universal. El que cuenta con esa herramienta puede abrir puertas que sin ella simplemente permanecerían cerradas. Y lo peor es que no hay atajo posible. Pienso, por ejemplo, en la historia de uno de mis personajes favoritos, Alfredo Quiñones, un médico eminente, quizá el neurocirujano más reconocido de todo Estados Unidos y en una de esas del mundo. No exagero, pero en una de esas. Quiñones no nació en Estados Unidos, lejos de haber nacido en Estados Unidos, no geográficamente, pero en otro sentido sí. De hecho, cruzó la frontera cuando tenía 19 años. No es lo mismo que a los 3, 4 años, 19 años. Desde pequeño fue un tipo inteligente, algunos dirían brillante, pero inteligente, con una gran disposición para el aprendizaje y ganas de aprender. Pero al llegar a California, y no viajó a California, a Estados Unidos, a aprender, viajó a hacerse una vida mejor o una vida, punto. Al llegar a California no pudo encontrar ningún empleo que no fuera en el campo, mano de obra básica, digamos. Sucedía que no hablaba ni una palabra de inglés. Quiñones no tardó en darse cuenta de que sin esa herramienta, y digo herramienta, que es una palabra que se ha repetido mucho aquí, digo varias veces la palabra herramienta porque eso es exactamente lo que es, y en una de esas me gustaría usar la palabra arma, porque la verdad es que las batallas de nuestro tiempo a veces suenan como eso, como batallas en las que uno necesita más que herramientas, armas, pero en fin, quedémonos con herramienta. Entonces, Quiñones se dio cuenta que sin esa herramienta no la iba a hacer. Se dio cuenta que su crecimiento en su país adoptivo se vería limitado para siempre sin hablar inglés. Entonces decidió ahorrar para ir a clases de inglés
de su dinero diario, ahorró para ir a clase de inglés. Por las noches, y esta anécdota me encanta, después de ir al campo, ir a clase de inglés, después iba al cine para ver 2 o a veces 3 películas seguidas en inglés y desarrollar un oído para el idioma. Después de años de esfuerzo, logró aprender el inglés, algo que debió haber aprendido en la escuela en su México natal. Debió haber llegado a Estados Unidos con un conocimiento básico del inglés, no lo tenía. Y bueno, claro, una vez que se hizo del manejo correcto del inglés, su crecimiento fue inmediato e impresionante. 12 años después de haber saltado la barda, 12 años después, Quiñones se graduaba de Harvard. Hoy dirige el laboratorio de investigación sobre tumores cerebrales en Johns Hopkins, nada más. Además de su ímpetu e inteligencia, Quiñones le debe todo, y él lo reconoce, a su devoción por aprender el idioma inglés. Algo que su país no le dio. Ahora veamos el ejemplo opuesto, algo que arraiga, digamos, el mundo de la ficción, pero que es un ejemplo que a mí me encanta y es reciente. El viernes se estrenó en Estados Unidos Buen Día Ramón, la película esta del director mexicano Jorge Ramírez Suárez. La película, como ustedes saben, estuvo un buen rato en cartelera acá en México, pero para quienes no pudieron verla, hago una sinopsis muy breve porque viene al caso. La historia cuenta la experiencia de Ramón, un muchacho, creo que duranguense, del norte de México, quien tras una serie de intentos fallidos por irse al norte, a cruzar la frontera con Estados Unidos, decide aceptar un consejo muy extraño, mirar hacia Europa y jugársela emigrando a Alemania, donde tiene un solo contacto, solamente una persona. Alguien le dice, ve a ver a una tía que tengo por allá, en fin. Al llegar a Alemania, Ramón no encuentra a la famosa tía, no encuentra a la persona referida, y entonces se descubre realmente perdido en un país que no conoce, sin dinero en el bolsillo, o con muy poquito dinero, y completamente aislado, sobre todo por una cosa, por el idioma. Parecido en cierto sentido a lo que le pasó a Alfredo Quiñones al llegar a California, pero peor. La cosa se le complica cuando nadie le ayuda, la gente lo maltrata, quítate de aquí, vete para allá, y todo pues en este idioma tan poderoso, pero medio ladrado, que es el alemán. Entonces, bueno, pobrecito Ramón. La cosa, en fin, se le complica. El desenlace, en fin, es el previsible, tiene un encuentro aventuroso con un alma caritativa que le ayuda. Ramón, poco a poco, como Quiñones, aprende a hablar alemán, y con esa calidez tan mexicana derrite el corazón de los alemanes, les enseña a bailar, en fin, es una cosa muy chistosa. Lo triste es que, además de ingeniosa, la premisa es, y esto es muy triste, plenamente verosímil. Uno desearía que esa premisa fuera completamente inverosímil. Es, como vemos, completamente verosímil. Lo que le ocurre a este joven mexicano es especie de aislamiento terrible. Me recordó a Kaspar Hauser. No sé si alguien conoce ese caso de Kaspar Hauser, el caso de un muchacho en Alemania que llegó de la nada, no sabía comunicarse, creo que fue en el siglo XIX, en fin, era básicamente un niño salvaje, ¿no? En fin, lo que le ocurre a este Ramón es exactamente lo que le pasaría a prácticamente cualquier joven mexicano que haya pasado por nuestro sistema educativo y no haya tenido el interés, la ambición, en cierto sentido la cabeza y la suerte de Alfredo Quiñones. Si Ramón hablara inglés, las cosas habrían sido completamente distintas para él. Por ejemplo, pues hagamos un ejercicio rápido. Tratemos de rehacer la película incluyendo esa variable que debería ser la norma para todos los chavos mexicanos. Entonces, tras no haber podido encontrar a su contacto mexicano, la famosa tía, Ramón habría tardado quizá unos 3-4 minutos en toparse con un angloparlante, un alemán que habla inglés, a quien explicarle la situación. 60% de los alemanes hablan inglés, de acuerdo con algunas cifras conservadoras. Entonces, con el más básico inglés conversacional, digamos en el medio de estos niveles que nos presentaban ahora, Ramón podría haber salido de su problema velozmente. La película tan exitosa había sido un cortometraje en su, ¿no? Por desgracia, ni Ramón ni los millones de jóvenes que como él se educan, es un decir a veces en México, podría haberse comunicado, ninguno de ellos podría haberse comunicado con ninguno de los alemanes, que ellos sí con toda seguridad hablarían inglés en este escenario hipotético de Buen Día Ramón. Bueno, el costo de este escándalo, desde mi experiencia, y creo que no se necesita tener ningún tipo de experiencia periodística para darse cuenta de esto, es difícil de explicar, es enorme.
El desconocimiento absoluto del idioma inglés en nuestro país representa una enorme oportunidad perdida para México. Basta con imaginar lo que podría hacer México si el bilingüismo fuera la norma básica, porque evidentemente lo mejor sería que pudiéramos hablar muchos más idiomas, en fin, pero no nos pongamos ambiciosos. ¿Cuántos caminos productivos se abrirían para nuestros jóvenes? ¿Cuántas oportunidades académicas? ¿Cuántos libros? ¿Cuánto mundo? Esto para mí es claro. Más allá de, bueno, pero yo podría trabajar en una empresa, ¿cuánto mundo le estamos robando a los jóvenes mexicanos? En cambio, el sistema educativo mexicano está condenando a los jóvenes mexicanos a la inmovilidad, a la incomunicación, al aislamiento. Mexicanos Primero nos ha dado algunos ejemplos del calibre de esta condena, ¿no? 56% de los contenidos en línea están en inglés, 90% de las publicaciones científicas, es decir, Quiñones no había entendido absolutamente nada de oncología si no hablara inglés. 70% de las compañías en expansión, nos dice Mexicanos Primero, tienen como requisito el manejo del inglés. Y así un largo y muy, pero muy doloroso, etcétera. De seguir así las cosas, la Secretaría de Educación Pública y el resto del andamiaje educativo nacional estarán creando una sociedad entera de ramones, desesperados en un mundo que no entienden ni les entiende. A mí me enorgullece mucho de verdad poder estar aquí en la presentación de este exhaustivo estudio de Mexicanos Primero. Me enorgullece porque el estudio es contundente, absolutamente contundente, no deja lugar a dudas. México tiene la obligación moral de dejar de producir ramones. Ni los migrantes en Los Ángeles, ni Alfredo Quiñones, ni los ramones ficticios y reales merecen un destino de aislamiento. El estudio de Mexicanos Primero invita a un cambio profundo que estoy seguro, porque pues es nuestra tradición, encontrará resistencias, algunas aquí en el Monumento de la Revolución. Debe superarlas a como dé lugar. No exagero, y al haber escuchado a cientos de jóvenes mexicanos allá, hablar de ellos mismos, de sus padres, de sus tíos, de sus abuelos, su experiencia vital, créanme, no exagero si digo que el futuro de millones de mexicanos aquí, allá y en todos lados, en un mundo cada vez más globalizado, depende de ello. Gracias.